Esto es Ciencia En Onda. Y En Onda. Bienvenidos a un nuevo programa de nuestro podcast Destello Físico, un lugar donde compartimos nuestro amor por la ciencia y especialmente por la física. Ahora, David, ¿qué tema toca el día de hoy? Uno de los mejores temas aplicados a la ciencia, Ya, a ver, el método científico. vamos a ver. Primero, no empezando, ¿qué es el método científico, Camila? Bueno, el método científico es técnicamente una serie de pasos que se utilizan dentro de la ciencia, pues para poder realizarla de cierta forma. Es un proceso que llevan los científicos para que lleven sus experimentos de forma un poco más ordenada y sepan en qué paso están y qué paso seguir, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, bueno, entre los diferentes pasos que tiene, empezamos por la observación de nuestro universo, buscando pues algo que nos queremos preguntar, algo que nos llama la curiosidad. Y a partir de eso, pues nosotros creamos una hipótesis, ¿no? Por ejemplo, se cae una manzana, ¿no? Y nos llama la atención por qué se cae la manzana. Entonces es como que la hipótesis era como que hay algo que la jala. Entonces nosotros suponemos algo para posteriormente a partir de eso nosotros pues ir tratando de estudiar un poquito más lo que, pues el fenómeno que estamos visualizando, ¿no? Después de marcar una hipótesis, nosotros entramos a la parte de experimentación. Entonces, en la parte de experimentación, nosotros técnicamente se tiende a repetir el mismo fenómeno varias veces para ir caracterizando diferentes cosas que suceden a partir de esto, ¿no? Entonces vamos reconociendo las características, las propiedades de esto para a partir de eso posteriormente seguir el siguiente paso que es el análisis y pues identificar todos estos resultados que tenemos. Entonces con todos estos resultados nosotros realizamos un análisis y posteriormente pues tendemos a buscar ciertos patrones, buscamos los patrones que corresponden a este fenómeno y a partir de eso, pues nosotros podemos generar leyes, o bueno, teorías, al inicio serían teorías que a partir de eso, pues después de eso se prueban esas teorías y podrían convertirse en leyes si es que esas teorías se adaptan pues de forma muy estricta al fenómeno que nosotros estamos estudiando, es decir, que si lo repetimos varias veces, pues la teoría que hemos planteado es válida, pues nosotros podríamos plantearla como una ley. Entonces, a partir de eso, pues nosotros podríamos llegar a una conclusión y posteriormente compartirla. ¿Y tú qué dices, Camila? ¿Este método científico se aplica para todas las ciencias que conocemos? O sea, yo creo que de cierta forma sí se aplica, pero no de forma tan estricta, cumpliendo con cada uno de los pasos, sino que hay diferentes fenómenos que requerirán de que tal paso no exista o que se adquiera otro paso extra que no está en el modelo principal. Entiendo, ¿no? Entonces, ya hablaremos de eso después, de las limitaciones que tiene el método científico, pero ya específicamente, ¿qué nos ayudó a nosotros este método científico? A dejar de lado las creencias, porque bueno, creo que antes, previo en el renacimiento que tú decías, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? O sea, mira, ¿qué pasa cuando a una sociedad tú le das café y le quitas la cerveza? Es una buena frase, ¿eh? ¿Por qué no? Porque ya deja de perder el tiempo e invierte ese tiempo en estudiar o dedicarlo a otra cosa. Ya. Ahí va el café. Imagínate que antes del Renacimiento, el Renacimiento se dio alrededor del siglo XVI, siglo XVII. Antes de esto se creía mucho mitos, en leyendas, Ujú. en hadas, se puede decir en cuentos de hadas, en cosas que no tenían una evidencia en la vida real o un dato escrito. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? En el siglo XVI empieza René Descartes, empieza Nicolás Copérnico, fomentando teorías que van de que ya no tenemos que creer en cosas de la antigüedad clásica. Ujú. Se creía mucho en los dioses, en la antigüedad griega, sí, en la antigüedad griega. Y entonces, ¿qué pasa con Nicolás Copérnico? Él es uno de los principales autores o actores del método científico. Porque al final el método científico trata de que salgas de esa ignorancia. Sabemos que todos somos ignorantes en algún aspecto, pero lo malo es quedarnos en esa ignorancia. Ujú. Entonces, él lo que plantea es observar el fenómeno, plantearse, hacer un experimento y obtener un resultado. Si ese resultado me es válido, acabo de encontrar algo, acabo de encontrar la solución. Si no me es válido, pues que otra persona haga el mismo experimento y encuentre lo que sea. Entonces, uno de estos principales actores fue Nicolás Copérnico, que
De hecho, en este instante es donde se desafía con el gobierno eclesiástico que estaba en esta época. Ya sabemos que es difícil separar la humanidad de la religión, pero en este caso Nicolás Copérnico fue uno de los pioneros en esto. También Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci simplemente se basó en la observación de pájaros. Él desde pequeño fue un aficionado a las aves, a poder volar, era el sueño. Estamos hablando de unos tiempos que no teníamos ni máquinas ni nada. Entonces, él viendo esto crea sus prototipos, observa, plantea una problemática porque los humanos no pueden volar y crea sus prototipos. En este caso era un avión, era un avión que imitaba el aleteo de los pájaros. Obviamente nunca funcionó, no lo llegó ni a construir a que sea viable, porque en ese tiempo él decía que era una pérdida de tiempo, solo tenían sus bocetos. De ahí pasó con algo que llamó el tornillo aéreo. El tornillo aéreo era como, ponle el primer boceto base de un helicóptero. Él tenía la idea de que si yo hago girar una hélice muy rápido, esto me va a generar una fuerza resultante que a la final me va a elevar. Tampoco lo hizo porque no tenía los materiales ni el tiempo y estaba en otras cosas ocupado. Pero en este caso se basa en el salir de la ignorancia. El método científico, ¿qué es? Simplemente encontrar la solución a lo que no tiene un dato escrito o ¿cómo sería? Un resultado empírico. O sea, entonces logramos salir de creer de mitos, de hadas, a tener el método científico. El método científico que nos dio Newton, uno de los autores del método científico más importante. Todo lo que él experimentó, observó, lo plasmó matemáticamente. Fue uno de los primeros en publicar los principios. O sea, en realidad fue el único en publicar los principios, pero fue el primero en publicar un resultado de manera matemática, que tenga un respaldo teórico matemático. ¿Quién más? Fue Galileo Galilei, y así a partir de ya nos vamos para acá. Entonces, la humanidad pasó de transportar cosas, de construir casas para vivir hasta viejos y nada más, a crear cosas más allá, superar el límite. Chuta, si tengo un mar, creo un barco. Si tengo el aire, creo un avión. Si tengo el espacio, creo una nave espacial. Si tengo un agujero negro, ya sabremos qué haremos. Pero hasta ahí vamos. Entonces, todo esto de que la humanidad, porque si hacemos una línea de tiempo, toda la historia del avance tecnológico de la humanidad, ¿qué son? Son 10 siglos nomás. Hemos pasado en lo mismo miles de millones de años, como humanos, como simplemente sobrevivir, encontrar comida, morir, casarse y ya. Entonces, esta revolución, se podría decir que la revolución industrial, la revolución científica también se dio gracias a la aplicación del método científico. Ahora, hay un problema, este método científico no se puede aplicar de la misma manera a todas las áreas. ¿Por qué? ¿Por qué se haría eso? Bueno, verán. El método científico ya con sus pasos, ¿cuáles eran? Eran experimentación, observación, hipótesis, experimentación y conclusión. Son esos 4 pasos, ¿no? O sea, bueno, sí, resumámoslo en 4. Ajá, es como, se supone que el método científico debe ser general, para la ciencia. Sí. Eso es lo que se busca al menos. La cosa es esta. ¿Ustedes qué les gusta la astronomía? Ustedes observan, ¿sí o no? Observan el espacio, ¿sí o qué? Sí. Luego hacen una hipótesis sobre lo que está pasando. Sí, eso es un planeta. Ok, por ejemplo. ¿Pero acaso experimentan con los planetas? Ustedes experimentan, digamos, con el cielo. Dicen, a ver, para probar que esto es una estrella, voy a, yo qué sé, a hacerla explotar, ¿no? Para ver qué tal, si es que se convierte en supernova, es una huevada. Dime. Maleamos la fuerza gravitatoria. Ya. ¿Ustedes pueden hacer eso o no? No. Notablemente. No. Sin embargo, con la hipótesis y la observación ya pueden llegar a una conclusión. Sí. Claro. Bueno, claro, y con la hipótesis y un montón de argumentos teóricos, etcétera, pueden llegar a una conclusión. Ese es el problema. No se respeta un paso. Asimismo son los arqueólogos. Los arqueólogos, ¿qué hacen? Estudian los fósiles y las cosas que le da la madre naturaleza, pero no tienen, digamos, una experimentación. Son cosas, por favor, son cosas que ya están ahí. Y ese es un principal problema que surgió respecto al método científico, que no era... que lo que se creía que era un método perfecto para decir estas cosas son ciencia y estas cosas no son ciencia, dejaron de tener sentido poco a poco. ¿Por qué? Luego vino un montón de teorías para decir, por esta razón, eso se trabaja en filosofía del conocimiento, en la epistemología. Se trabaja en esto es ciencia y esto no es ciencia, es principalmente, ¿no? Entonces se creó el primer método, digamos, para verificar si algo es ciencia o no. O sea, para verificar resultados, mejor dicho. Es el verificacionismo.
Tú, por ejemplo, no sé si han escuchado eso, los cisnes blancos y negros. Todos creo que hemos escuchado eso. ¿Ya? Que si tú ves un montón de cisnes blancos, un montón de cisnes blancos, un montón de cisnes blancos, y no has visto ni un negro en toda tu vida, ¿quiere decir que los cisnes negros no existen? Exacto, o sea, lo que te dice, o sea, se supone en el dato de que mientras más encuentras pruebas de tu hipótesis, más verdadera se hace. Ujú. Pero eso no es verdad, debido a que David Hume fue un filósofo empirista, dijo, el hecho de que siempre verifiquemos más y más, de hecho, el hecho de que solo hay cisnes blancos, no elimina la posibilidad de un cisne negro. Es imposible. Por más que verifiques algo y por más que repitas y te siga dando el mismo resultado, nos quita la posibilidad de que finalmente haya otro resultado. Es algo extraño. Suena extraño, ¿no? Porque mientras más verificas no significa totalidad. Es extraño, pero es verdad. Porque te das cuenta, si ya con el ejemplo de los cisnes negros es bastante fácil de entender. Y extendiendo la ciencia, si nosotros tenemos un resultado en el experimento, no quiere decir que en uno de esos no pase lo que queremos que pase. Claro. Por lo tanto, se tendría que reformular todo. Entonces, si es así, la ciencia no existe porque no se puede verificar al 100%. Ahí se crea la primera paradoja, ¿no? Del verificacionismo. Es la primera paradoja que hay. Si no puedo verificar nada y no puedo llegar a la verdad, y la ciencia se supone que debería, y no lo hace, no hay ciencia. Les voy a dejar en stand-by eso. Sigamos escuchando cosas del método científico. Luego vendrá la explicación. Es que, mira, lo que dices es muy interesante, porque al final nosotros estamos limitados a estudiar dentro de la Tierra. Ujú. Ya conocemos casi a la perfección lo que nos pasa aquí, pero ahora pasa lo que pasa en el universo. Ujú. Es decir, es como que yo vaya al mar y agarre una taza y vaya así, y agarre una muestra de agua en el mar, Ah. y yo me atrevo a decir, en el mar no hay ballenas. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué puedo decir eso? Porque en mi taza no hay ballenas. Entonces yo con el método científico tengo toda la autoridad y la potestad de decir En el no mar no hay existen ballenas. ballenas. Ahora, no estoy haciendo una muestra justa porque las ballenas no sé de qué tamaño serán, pero necesitaré, ¿qué será? Un barco para recoger una muestra. Y por más que repitas, el experimento va a tener el mismo resultado. Sí. Entonces, mira, esto de los errores y resultados también es importante porque Gutenberg es el inventor de la imprenta. En 1440, ¿qué le dio a la humanidad? Simplemente la chance de publicar lo que encontraba. Claro. Vámonos al cuando ya éramos cazadores y recolectores. Yo me como una uva morada en la selva y me muero. ¿Ya? Y tú te quedas con el conocimiento de que, esa uva es mortal, Es mortal, o es venenosa. Ujú. Pero ahora tú te mueres y le alcanzaste a decir a tu primo nomás, a tu hermano. Y ese conocimiento que yo adquirí de manera empírica, bueno, me costó la vida, pero para ti fue un conocimiento. Pero tu conocimiento no podía trascender a otra generación. Cuando tú tienes una imprenta, o en este caso la escritura, ¿qué es lo que te ganas? Es la publicación de tus resultados. De que Claro. alguien más no tenga que morir para saber que eso es venenoso. Ujú. Entonces, el método científico también es importante publicar, así sea que encuentres un error, no encuentres resultados malos o lo que sea, pero es importante Compartir. publicar y compartir los datos. Ujú. Mira, y eso es interesante, ¿sabes por qué? Porque eso nos pone limitaciones como humanos respecto a nuestro conocimiento, ¿sí o qué? Pero ahora, quiero entrar un poco contigo, Camila. No sé si conoces a Gottfried Leibniz, ¿no? El inventor supuesto del cálculo. Del cálculo, Ya. ya. El piteado con Newton. El titeado con Newton. Ya. Él tuvo él estudiaba epistemología y tuvo una cierta hipótesis, ¿no? Que en el caso de la existencia de un ser superior, tendría el conocimiento entero, completo, ¿no? Él tiene un conocimiento prácticamente infinito, Ajá. ¿no? Y entonces, poniéndonos a esto, ¿no? Que ya definimos con el verificacionismo, es imposible obtener una verdad. Sin embargo, si existe un conocimiento infinito, podría llegar a la verdad. Oh, le dejé mucha caña, perdón, Camila. Es que la verdad como nosotros la conocemos Es una cosa. no es una verdad absoluta, Ujú. porque lo que es para ti es diferente para mí. Ahora, que yo te puedo decir de que este envase, esto puede ser subjetivo. Yo puedo decir que esto es cómodo de agarrar, para mí, porque tengo las manos grandes. Claro. Pero si se la doy a Camila con sus manos pequeñas, Cógela. está lleno de agua, no me voy O va a ser regaro. va a decir, no, esta taza es incómoda. Entonces la verdad ahí es subjetiva. ¿Por qué? Porque su verdad es distinta a la mía. Ahora, de que yo le digo, esta taza es frágil, va a ser lo mismo para los dos.
Porque si yo la tiro al suelo, se quiebra. Si Camila la tira al suelo, se quiebra. Hay ciertas verdades que no son absolutas. Simplemente depende del observador o de quién tome esa muestra. Es muy relativo. Claro, hay, pero finalmente para las que las verdades subjetivas tengan sentido debe existir las absolutas, finalmente. ¿Sí o no, Camila? ¿Qué opinas de esto de este juego de lógica? O sea, yo pienso que pensamiento, o sea, saber, conocimiento infinito, ¿no? Pienso que es muy subjetivo el conocimiento. Pienso que tú puedes saber muchas cosas, pero de cierta forma no lo vas a saber todo. Bueno, en caso de hablar de una persona externa a nosotros, Dios, Ajá. pues es que ya verlo de esa manera, si es que lo vemos como un Dios, técnicamente es la persona que creó esto, si es que lo estamos viendo desde ese punto, ¿no? Claro. Y si es que esa persona creó esto y maneja el comportamiento de todo lo que está sucediendo aquí, pues técnicamente pues conocería la verdad, porque es como que, no sé si no sé cómo se llama ese juego, pero hay un juego de cartas en el que hay un dios y, Ya. y todos cierran los ojos, ¿no? Como que me suena. Sí, todos cierran los ojos y solo esa persona sabe qué carta tiene la otra persona. Cada persona tiene un rol diferente. Entonces va a haber una persona que es un asesino, ¿ya? Ya. En un pueblo. Entonces, la primera persona que va a abrir los ojos cuando el Dios lo mencione va a ser esa persona. Entonces va a señalar a otra persona y la va a matar. Pero esa persona a la que la mataron no sabe que la mataron, ¿ya? ¿Ya? Ya. Y después abre los ojos otra persona o el policía. El policía solamente le pregunta al Dios, ¿él es bueno o es malo? Entonces, ¿qué es lo que hace? El Dios solamente asiente y todo en silencio, ¿no? El juego funciona de esta manera. Después de que todos los roles pasan, todo el pueblo abre los ojos. Y entonces después de eso, el Dios que sabe cuál es la verdad, le dice, tú te moriste, tú te quedaste sin un brazo, ya, dice todo lo que pasó durante esa noche, ¿no? Y después de eso, el pueblo tiene que tratar de encontrar al asesino, ¿no? Entonces, es de esa forma, o sea, nosotros estamos viviendo la vida desde nuestra perspectiva, desde unos ojos cerrados, pero en cambio la persona que ve todo lo que está sucediendo ahí está viendo técnicamente los movimientos de todas las personas. Entonces, pienso que se vería más o menos de esa manera. Mira, para continuar con lo que dejé en stand-by, ¿no? Que con el verificacionismo no podemos llegar a la verdad. Y hablando justamente de eso, hubo un filósofo del conocimiento, un epistemólogo llamado, de apellido Feyerabend, propuso justamente eso, que como no hay un método claro para llegar a la verdad, ni conocer qué es la ciencia, podemos proponer que esta verdad es subjetiva, o sea, puede ser verdadero o falso, depende del observador, ¿no? Lo que se llama el relativismo epistemológico. Sin embargo, si consideramos eso, podríamos decir entonces que dependiendo de la persona, la física no es una ciencia y la astrología sí. Eso es un problema, ¿no? Porque marca ese marco, Ouch. ¡Auch! Sí. Porque pone ese marco de referencia que depende de la persona, pero entonces no tiene sentido, porque cosas como la homeopatía, si bien una ciencia, la psicoanálisis, que bueno, está entre de ser una ciencia o no, o la astrología, si bien una ciencia dependiendo de la persona. Ese es el problema. La tierra plana. El diablo. Mira, por ejemplo, esas personas de la Tierra plana, ¿no? Ya saben a cuáles me refiero, no las voy a ni mencionar. Pero Bueno. por el relativismo epistemológico tendríamos que darles la Indirecto. razón, porque en su punto de vista es verdad lo que dicen. Ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces, tenemos que proponer otra teoría. Lo que el santo grial de los epistemólogos es encontrar eso, el marco de referencia de las ciencias donde se puede considerar el método científico. Es lo que todos buscan y es lo que se ha buscado desde la época de Hume. Un solo método científico que nos diga, esto es ciencia, esto no es ciencia, ¿no? Me haces acordar a Laplace. Ah, la verdad. Ahora último leí un libro claro, de la biografía de Laplace, que en realidad, si no saben, fue profesor o general de Napoleón Bonaparte. Ya. No sé si profesor o general, por ahí va. Bueno, le instruyó en algún Ahora, momento a Napoleón. Aprendió Laplace de él. es conocido en el mundo de la física por generar su tratado de la mecánica celeste, que estudia esto de las precisiones de las órbitas, no sé qué vaina. Ok, sí. Ya. Pero él también creó algo que se llama el determinismo laplaciano. ¿El determinismo qué buscaba? Simplemente
como unificar el universo. Todo lo que pasa en el universo se puede explicar a través de una fórmula. Ahora, vamos a ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial puede dar un resultado distinto siempre y cuando yo le ponga unas variables o unas condiciones iniciales distintas, adaptándome a mi problema, a mi experimento, a lo que sea. Entonces, Laplace decía que el universo funciona de forma determinista con una ecuación diferencial. Y cómo actúa este universo va a depender simplemente de las condiciones iniciales que yo le dé a este universo. Ahora, obviamente fracasó, porque nadie pudo encontrar algo que sea similar a eso, que no sean experimentos de calor en barras y peceras con peces. Peceras con peces. Ni modo. Y eso. Bueno, interesante, ¿no? Ahora, avanzando con mi historia. Este va a la historia. El uno me habla de una cosa, el otro me habla de otra cosa. Es que la estoy contando por partes. Voy a estar confundido. Se le fue el conocimiento. Pero bueno, ahora, como habíamos dicho, Carlos, como habíamos dicho cuando terminé yo, los epistemólogos estamos buscando un nuevo método científico. Algo que nos diga esto es ciencia, esto no. ¿Sí o no? Sí. Ahora, los epistemólogos se les ocurrió algo. Ya. Siendo que con el verificacionismo, o sea, comprobar que algo es verdadero, no significa que no sea falso. ¿Sí o no? Ok. Comprobar que algo sea verdadero continuamente no significa que en un momento el experimento dé un error o sea falso. Ya, ahí Ya. Ya, sí. perfecto. Ok. Ahora, ¿qué se puede hacer en cambio? Si no podemos llegar a que un estamento de una teoría científica sea verdadera, podemos, en este caso, encontrar una refutación con un contraejemplo, o sea, refutarla. Un contraargumento. Que una teoría científica sea lo que se llama falsable. O sea, Sí, que se creo, puede... creo que es el principio de falsabilidad, ¿no? Ajá, que Que se una puede... teoría no puede existir o ser verdadera si no puede ser refutada. Exactamente. Ujú. Por ejemplo, tú, con el Dios que estamos hablando, si supongamos que este Dios tiene todo el conocimiento y digamos que de repente creó el universo, pero creó a la Tierra con los fósiles y todo eso, y en realidad la Tierra solo tiene unos 2000 años, y él unos 3000 años, y los creó con fósiles, los creó con todo el asunto para que pareciera que hay evolución y fósiles, ¿ya? Díganme, ¿eso es falsable o no? ¿Puedo comprobar con un contraejemplo de que eso es falso? O sea, verás, es que como yo te digo, en este punto nosotros estamos como en el juego, con los ojos cerrados. Nosotros no sabemos realmente lo que pasó. Podemos estudiar las cosas desde nuestra perspectiva, pero va a haber un punto límite en el que nosotros ya realmente no vamos a saber qué es lo que está pasando. Entonces, claro, no es falsable, porque no podemos afirmar con seguridad si sí o no. Exacto. Ya, entonces, no es falsable. No puedo decir esto es falso porque no hay manera de comprobarlo. No es imposible. Por lo tanto, no es ciencia. Pero esto tiene problemas. Muchos problemas. Porque aunque es verdad que descarta la astrología, ya que no podemos tampoco declarar si es verdadera o falsa debido a que sus argumentos no son falsables, sí hay ciertos problemitas. Por ejemplo, si yo te digo que yo voy a hacer brujería como como esas muñecas que aparecieron de la nada ahí en el ¿cómo se llama? En el salado. Yo te digo, mira, con una foto de tu amada y un muñeco vudú enterrados en la tierra voy a hacer que esa persona se enamore de ti. ¿Puedes comprobar que lo mío es falso? Pues sí, sí puedes. Puedes decir, no, porque esto tiene suficientes datos, la probabilidad es así, esta. Y paz en amor. Y es verdad, bueno, es una probabilidad, pero vas a darte cuenta que no, lo que estoy diciendo no tiene ningún sentido y no va a pasar a menos que haya una coincidencia. Ya. Pero, ¿significa qué? Que lo que yo hice es algo falsable. ¿Y qué dijimos que pasa a las cosas falsables? No Son es- ciencia. Ah. Que las cosas falsables, las teorías científicas falsables son Ya, ciencia. ok. Ajá. Ya. Y lo que yo acabo de hacer, que obviamente es una barbaridad, es falsable. Es ciencia. Por lo tanto, tengo que decir que es ciencia. Ah, ahí lo puse a pensar. Oye, Yo no sé por qué aquí yo me siento atacada. este capítulo va a ser medio rompemente. No sé por qué aquí me siento atacada. No, pero sí está bien. ¿No? Estamos cuestionando el método científico, Sí. pero nos llevó tan lejos. Pero ¿cómo nos llevó tan lejos? Exacto, O sea, nos llevó... ahora imagínate que nosotros tenemos en nuestra cabeza que sí nos llevó tan lejos, pero realmente aparecimos hace 3 minutos. Oh, aguanta. ¿Me estás diciendo que hoy no desperté? Imagínate que, como te digo, ¿Cómo que- la persona que creó te creó con esos recuerdos, con ese sentimiento de que estuviste en la mañana despertándote,
Pero realmente nada de eso ha sucedido. O Camila, no me hagas dudar de quién soy, dónde vivo. Volvamos a un poco las cosas simples, ¿no? Mira, por ejemplo, ya les mencioné el ejemplo de la brujería, que obviamente es un ejemplo falso, que definitivamente es falso y es falsable. Pero ¿qué pasa cuando algo es verdadero, pero es falsable? Falsable. Se supone que es ciencia. Sí. Pero, ¿qué pasa aquí? El modelo estándar lo conoce muy bien de particulitas que tienen todas las partículas que existen en la física. Tú lo conoces más. Lo que pasa es que no puede describir exactamente ciertas características de los neutrinos. Son muy difíciles de predecir y no es que se equivoquen, simplemente no te pueden dar una respuesta clara. Ok. Pero desconocen algo que no puede ser comprobado. ¿Es falsable? No es falsable, porque no puedes decir la masa es esta o la masa no es esta, porque no tiene una comprobación directa. El método científico no te puede, perdón, el modelo estándar no te puede explicar esto. ¿Significa que tenemos que tirar el modelo estándar a la basura? No, no, porque predice otras cosas. Entonces, ya tenemos un ejemplo de algo que es ciencia, algo que no es ciencia, y que los dos tienen problemas con la falsabilidad. Sí. Y ahora aquí viene la mala noticia, ¿no? Todos los epistemólogos se cansaron. Después de ese punto, todos dijeron, oh, ya no voy a investigar esta tontería, yo me voy a hacer otra cosa. Una pregunta, ¿cómo se define un epistemólogo? Un epistemólogo es la persona que es un filósofo del conocimiento, que estudia el conocimiento en base a la filosofía, ¿no? Ya. Estudia, mira, esto es ciencia, esto es el saber, esto es el saber, tal, tal, tal. No, O sea, eso, son los raritos dentro de la filosofía. no, sí, porque nadie los quiere, ni los científicos porque les desbarata su cosa, ni los filósofos porque acá es malo. Bueno, como los epistemólogos ya se cansaron, lo último que propusieron es que hay una propuesta multicriterio. O sea, que por cada ciencia haya un método científico. O sea, que ya no sería la ciencia, sino sería las ciencias, y no sería un método científico, sino los métodos científicos. Que cada uno varíe y varíe. Pero ¿cómo sabes cuál es ciencia y tiene su método científico? ese es el punto. O sea, tal vez porque comparten ciertas características como una conclusión o comparten tal vez cosas como... por eso se llama, por eso se llama multicriterio. Porque Ok. muchos decían, tal vez por su forma de calcular las cosas, tal vez por su forma de llegar a su conclusión, tal vez por sus demostraciones. Ujú. Pero al final nadie ha llegado a nada. Exacto, porque por ejemplo, ya, en plan, poniendo la astrología, ¿no? Es algo que te va a decir, va a llegar a tal cosa. Y de cierta forma se han visto que hay estudios que demuestran que el cerebro de cierta forma se tiende a sentirse, ¿cómo decir?, mejor cuando siente que tiene un poquito de control a partir de ciertas predicciones y a Claro. partir de eso nosotros podemos decir, sí, esto es verdad porque nos sentimos bien y llega a la conclusión de que cuando Mercurio está ni sé dónde del mundo va, no sé, a sentirse bien o los hombres se van a sentir mal y las mujeres van a cambiar, no sé, o sea, son cosas así, ¿no? Llega a esta conclusión, pero, o sea... Claro, por ejemplo, me acuerdo que había visto el video ese de la astrología desmontada de Control Fracture, y ese era de que supuestamente en el signo del trabajador, si no sé, Marte, Júpiter estaban en conjunción, en trino y no sé qué, había más accidentes laborales. Pero a pesar de eso, Sí, sí, sí. ¿sí has visto? Ya. A pesar de eso, tiene pruebas muy pequeñas en lugares específicos, así como que seleccionando. Y ahí vemos que, por ejemplo, hay un error en el método científico. ¿Sí o qué? Entonces ahí podríamos decir que tenemos la certeza de que esa no es ciencia. Sin embargo, con propuestas que ya hemos visto que son de muchas variables, tampoco es seguro, ¿sabes? Entra en una especie de limbo. No se puede decir ya qué es ciencia y qué no, ¿no? Entonces, hasta ahora hemos dicho, ya no sabemos ni qué es ciencia, hoy somos físicos. Oye, yo no estoy estudiando una carrera científica. ¿Oh? Es que claro, se tiene el mito de que separar estas áreas de investigación en ciencia y pseudociencia. Pseudociencia. Donde las ciencias son las que se aplican al método científico y las pseudociencias son las en las que no se aplica el método científico. Pero ahora estamos viendo que el método científico no es viable o confiable para una verdad absoluta. Ajá. Ahora, esta verdad absoluta ¿cómo se puede interpretar? Como la reproducción del mismo experimento y que dé el mismo resultado. ¿A qué me voy? El experimento de Cavendish. Pero eso es verificacionismo. Ya, yo puedo decir que el Newton estaba equivocado si en mi experimento de Cavendish, yo lo repito,
y en uno me da distinto. ¿Ya? A eso es lo que tú te refieres. Ese es el verificacionismo. Que Ya, pero ese es solamente una probabilidad. Es un chance, de hecho, un chance minúsculo de que me salga un resultado distinto a lo habitual. Claro, pero, o sea, te está diciendo básicamente que se refiere más a refutaciones de verdadero falso. Pero Ya. es que esa es la parte que técnicamente se entiende que la ciencia no busca una verdad absoluta, trata de comprender las cosas, pero la ciencia está un comportamiento de una caracterización de ellos, una propiedad de la ciencia como tal es irse adaptando, ir progresando y si tiene que cambiar cosas totalmente porque se descubrió algo, lo va a hacer. Entonces no busca una ciencia absoluta, sino que por más que sea la relatividad de Einstein, si es que en algún punto se encuentra una cosa que cambia totalmente eso y llegue a demostrar más cosas, se lo va a cambiar. La unificación, güey. Sí me doy a Ya. entender, o sea, Ya, no está busca bien, una por verdad, se va ejemplo. adaptando de acuerdo y va progresando. Claro, y todavía hay problemas. Por ejemplo, en este tema de la unificación, mecánica cuántica y relatividad, hay un problema en el método científico y dice no. Porque Incluso tenemos la parte del principio de incertidumbre que nos dice que También. va a llegar un punto, o sea, en que nosotros no podemos saber qué pasa y ahí es donde muchos de los físicos meten la idea de que realmente existe un Dios. Y que perderemos el trabajo. Sí me doy a entender, o sea, Y perderemos el trabajo, pues. la ciencia no busca una verdad, busca comprender qué es lo que pasa. Exactamente. Hoy, ¿cuánto tiempo llevamos en video? 30. ¿30 minutos? Sí, llevamos bastante. Hemos hablado de pura filosofía. Ya, terminemos. Ya, de aquí terminemos. Bueno, hemos dado una charla bien filosófica del conocimiento, ¿no? Al punto de que ya no sé si retirarme de la carrera porque no estoy estudiando ninguna ciencia. ¿No? No, mentira. Estudio en física. Pero como estaba diciendo, a pesar de que, como dijo Camila, ¿no? A pesar de que la ciencia no llega a una verdad absoluta, No. no puede, porque es simplemente el problema es en el método, sí es verdad que nos ha ayudado como humanidad a seguir avanzando. Nos ha ayudado a nuestro avance tecnológico y no solo eso, sino como persona. Todos nosotros al menos usamos el método científico para algo, incluso cuando éramos bebés, ¿no? Sí, de hecho, los bebés, el principio del método científico, ¿cuál es? Simplemente la curiosidad. Sí, Exacto. es donde empieza. Preguntarse cualquier vaina. Incluso preguntarte por qué te preguntas eso. Oye, no te pase, oye. Ah, sí, tienes razón, tienes razón. Es verdad. Pero, oye, pasado. Vamos a explotarle la mente al estudiante de bachillerato que está viendo esto. Destello filosófico. Continuamos. ¿En qué estaba? Me olvidé, estaba hablando yo. Que todo empieza con que te preguntes cosas, con la Ajá, curiosidad. la curiosidad, etc. Claro, por ejemplo, Carl Sagan siempre decía esto y iniciaba muchos de sus libros con este principio. No es estúpido que un bebé o que tu hijo te pregunte, papá, uy, me salió el gallo, papá, ¿por qué el cielo es azul? Porque la luna me sigue. Yo como padre puedo serle sincero y decirle o la verdad o la mentira. Es la reflexión de... Decirle la mentira porque el mar es azul, el cielo es azul, punto. Ah, Ya. oh, mucha gente cree que es mentira. O decirle la verdad. Yo creí eso hasta hace poquito. ¿En serio? O decirle la... o decirle la verdad como padre y decirle, mira, yo no tengo la respuesta, pero si quieres tú aplica el método científico. Tienes 5 años, pero lo puedes aplicar. Y, Con Con 5 años sabiendo de la longitud de onda. investiga y después tú me dices por qué es azul. Entonces aprendemos los dos. O podría ser físico y decirle, mira, lo que pasa es que la longitud de onda del cielo... ya no. Claro, entonces las preguntas que se plantean de por qué el cielo es azul, por qué las plantas son verdes, que eso ya es algo químico. Claro, fin. O sea, simplemente te tienden a ¿Por qué la investigar. clorofila es verde? Aplicar el método científico tiende, o sea, te obliga, de hecho, a leer, a investigar, a ver lo que los otros se preguntaron y no lograron responder, y si yo lo puedo responder. Es como ahora en la última charla, en el último congreso que tuvimos, ¿Mm? me gustó mucho un concepto que en las tesis, ahora que nos piden, crear algo nuevo. Pero, ¿cómo vamos a crear algo nuevo si no sabemos hacerlo viejo? Ahora con el alquiler de las barcazas. Ah. ¿Por qué un ecuatoriano, ingenieros ecuatorianos, no pueden crear una barcaza y tienen que traerla del extranjero? Porque no se fomenta a crear lo que ya se inventó, a repetir el experimento. Si me sale el mismo resultado, ¿estoy mal o estoy bien? ¿Quién sabe? Wow. De pronto, Mira, ese es uno de los justamente lo que de hablamos pronto del ni científico, siquiera ¿no? hubo experimento. Sí, Pero mira, pues, aunque tiene sus limitaciones, aunque ni siquiera sabemos decir qué es ciencia o no a este punto, nos ha ayudado como humanidad a todos
Así, y incluso nos damos cuenta de nuestras falencias, como las acabas de mencionar. Y eso es lo bonito, ¿no? Que a pesar de ser un concepto medio extraño, incluso el propio Descartes lo intentó aplicar y fue paupérrimo. Qué buena palabra, paupérrimo. Me gusta. Nos hemos esforzado como humanidad a usar este método para llegar, aunque sea un poquito, a la verdad. Así. No absoluta, pero la verdad. Por eso estudia física, ¿no? Para que llegues a lo que a más o menos a la verdad. Más o menos, no te prometemos todo. Pero bueno, creo que ha sido suficiente filosofía por hoy. Espero que les haya gustado este capítulo un poco diferente de Destello Físico y gracias por vernos y nos vemos en la siguiente Para edición. revisar. O como loco. Chao. Chao, chao. Piensen. Porque si yo no pienso, no existo. ¡Cállate! Seguro es que esto acaba de pasar. Oye, si yo no pienso, no existo. Ya, detén el video. ¿Estás pensando?